Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Lili Domínguez y el día de hoy vamos a aprender cómo hacer una salida de baño o un pareo o una falda playera. Bueno, previamente tengo dos cuerdas que miden 2 metros con 80 centímetros ajustadas de lado y lado con un clavo. Estas son mis cuerdas centrales y en estas cuerdas centrales he introducido en forma de nudo alondra 68 cuerdas que miden cada una 3 metros. Cada una mide 3 metros y yo coloqué 68 porque voy a trabajar una talla M y la medida de la cintura de esta talla es 88. Entonces, del 1 al 88 me alcanzaron 68 cuerdas. El número que tenemos que introducir aquí tiene que ser un número par para que nuestro tejido pueda quedar bien. No puede ser un número impar. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es una malla aproximadamente de 10 líneas y esta malla va a ser en nudo plano, totalmente nudo plano. Pero antes yo le quiero mostrar cómo yo introducí estas cuerdas a la cuerda central. Muy sencillo, miren amigos, he hecho esto para adelante, las introduzco por aquí. Esto se llama el nudo alondra. Abro, luego que abro tomo la cuerda que está debajo y por ahí voy a sacar y a jalar todo el resto de la cuerda. Y miren, de esta manera se introducieron todas las 68 cuerdas. Entonces vamos a empezar a hacer una malla en nudo plano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la primera línea vamos a utilizar todas las cuerdas. Esta cuerda es de algodón, se las voy a mostrar. Esto es algodón de 2 milímetros. Para que lo tengan muy en cuenta. Esto es algodón de 2 milímetros y en la primera línea vamos a introducir todas las cuerdas. En la segunda línea vamos a sacar 2 cuerdas laterales. De lado y lado yo no voy a incluir en esa línea estas cuerdas. Luego en la tercera línea las voy a incluir todas. Y luego en la cuarta línea voy a volver a sacar 2 cuerdas laterales y así sucesivamente hasta que haga una malla de aproximadamente 10 líneas. Es muy sencillo. Entonces, comencemos. Bueno amigos, miren cómo vamos. Ya hemos hecho varios nudos, 4 nudos planos. Bueno, y en este punto les quería decir algo. Nosotros para poder hacer el nudo plano, lo que debemos hacer es tomar 4 cuerdas. 4 cuerdas, hacemos un nudo, tomamos otras 4 cuerdas, hacemos otro nudo con otras 4 cuerdas y así sucesivamente vamos a hacer cada nudo en 4 cuerdas. Ya luego en la línea siguiente vamos a tomar 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas de otro nudo. Y eso el mismo tejido nos va a ir dando la forma porque recuerden que nosotros vamos a sacar para la segunda línea 2 cuerdas laterales de lado y lado. Entonces continuemos.
Bueno amigos, miren, aquí ya hicimos la primera línea y la segunda línea. Entonces este detalle es el que les quiero enseñar. Miren, de este lado se dejaron 2 cuerdas y de este lado también se dejaron 2 cuerdas que no se incluyeron en el tejido, y miren cómo va el tejido. Entonces, como estas 2 cuerdas no se incluyen, entonces necesariamente tomamos 2 cuerdas del tejido de al lado, 2 cuerdas del tejido de al lado, y vamos formando una malla. Miren amigos cómo va quedando nuestro pareo, nuestra salida de baño. Aquí ya tenemos 6 líneas y miren cómo va quedando la malla. Hoy estamos aprendiendo cómo hacer una salida de baño o un pareo o una falda playera tejida en macramé. Les aconsejo que se queden hasta el final porque en el día de hoy les vamos a enseñar cómo diseñar sus propias tarjetas para vender cada uno de estos productos que estamos aprendiendo en el canal. Continuemos. Miren amigos cómo va quedando nuestra salida de baño o falda sensual para la playa. Bueno, les quiero decir, si ustedes desean entre nudo y nudo, ustedes pueden dejar más distancia para que el tejido quede más extendido o más largo. La idea principal es que esta salida de baño no cubra totalmente la cola, sino que llegue hasta la mitad. Bueno, vamos a ver cómo queda el producto final. Miren amigos, nuestra falda, nuestro pareo o salida de baño tejida en macramé en hilo de algodón de 2 milímetros. Espero les haya servido mucha ayuda este tutorial. Y bueno, entre más distantes dejen los nudos, el tejido se va a extender un poco más. Ya al final ustedes cortan las cuerdas dependiendo el largo como ustedes lo quieran dejar. Bueno, vamos un momento con nuestro amigo Frank Morales del canal Emprendinautas, que el día de hoy nos va a enseñar cómo elaborar nuestras propias tarjetas para vender estos diseños que estamos aprendiendo. Ya regresamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Frank Morales y estamos aquí en Macramé Paso a Paso. Muchas gracias sobre todo pues por quedarte hasta este momento del video. Espero estés siguiendo cada una de las indicaciones que te han venido mostrando a lo largo de todo este contenido. En este momento estamos en una pequeña cápsula en la que queremos mostrarte estas 2 partes. Mostrarte la parte que tú ya estás aprendiendo, la parte práctica acerca de crear tus propios productos, y ahora viene la parte digital, en el que pues todo esto poderlo relacionar y poderlo mostrar de una manera digital, una forma también más profesional para tus futuros y próximos y presentes clientes. Esta aplicación se llama Canva. Canva es una aplicación que tú puedes descargar desde tu App Store, desde tu Play Store, en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS. Entonces, tú no vas a tener ningún problema en tenerla. Esta aplicación nos ayuda a crear nuestros logotipos, a crear nuestros flyers, a crear nuestros folletos, nuestras tarjetas de presentación y muchas otras cosas más, ya que si manejas también redes sociales, pues puedes crear a través de Canva pues todas tus historias en Instagram, Facebook, Snapchat y muchas más. En su mayoría las plantillas que te ofrece desde el momento en que entras a la plataforma te muestra ahí mismo las que son gratuitas y otras que pues tal vez requieren un incentivo económico, lo cual no es muy alto, pero tú puedes empezar a trabajarla de una forma gratuita. Y pues esto te va a llevar a impulsar tu negocio, te va a llevar a generar también mayores ingresos al mostrarles tus folletos o lo que tú estés armando con toda tu creatividad en lo que has desarrollado y ahora plasmarlo de manera digital. Yo sé que tú quieres hacer esto, yo sé que tú quieres llegar muy alto, entonces no te esperes más, descárgala,
úsala y trabaja en ella. Es muy fácil y sencilla de manejar. Está al alcance de tus manos. Tú tomas la decisión, así es que ahora la puedes tener en este momento sin ningún problema. Y en 5 minutos poder desarrollar algo. Sin más, hasta aquí esta cápsula informativa. Yo soy Frank Morales. Estamos aquí en Macramé, paso a paso. Y Lili, continuamos contigo. Vamos para allá. Continuamos, amigos. Miren, aquí les muestro nuestra salida de baño. Queda larga, pero no voy a cortar las cuerdas hasta tanto la persona que lo vaya a usar me dé la medida exacta. Bueno, amigos, espero que todo este tutorial les haya sido de mucha utilidad. Miren, estas son las dos cuerdas base. Las dos cuerdas base son las que van a ajustar nuestra salida de baño. Espero que les haya gustado, que compartan este video. Tu comentario es muy importante. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí les voy a dejar el enlace del video para que aprendan cómo hacer sus tarjeticas de presentación y poder vender todos estos productos que hemos aprendido en el canal. Entonces, amigos, nos vemos en un próximo tutorial.